Introducción. Comprender a Jung y el viaje interior. En los pasillos sombríos de la mente existe un reino que no ha sido tocado por la luz de la conciencia. Un reino que el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung se atrevió a explorar. Este capítulo introductorio lo invita a emprender un viaje profundo para comprender el trabajo innovador de Jung, un pionero en las profundidades de la psique. Las contribuciones de Carl Jung a la psicología han iluminado las partes ocultas del yo, partes que contienen las claves de nuestro máximo potencial. Llamó a este territorio inexplorado sombra, un concepto que ha fascinado a terapeutas, académicos y buscadores de autoconocimiento por igual. Pero para emprender este camino, uno debe estar equipado no solo con el conocimiento, sino también con la mentalidad adecuada. Este capítulo sienta las bases de lo que implica el trabajo junguiano con las sombras. Es un preludio al autodescubrimiento, una invitación a mirar hacia adentro a través de la lente de una de las figuras más influyentes de la psicología analítica. Exploraremos la importancia del trabajo de Jung y por qué sigue siendo relevante para nuestro crecimiento y comprensión personal. A medida que profundizamos en la escena del trabajo con las sombras, consideraremos las cualidades necesarias para navegar por este paisaje interior. Apertura a las partes desconocidas de uno mismo, honestidad para enfrentar verdades incómodas y coraje para enfrentar lo que se ha escondido. Estas son las virtudes que nos guiarán a lo largo de los capítulos siguientes, cada uno de ellos dedicado a desentrañar las complejidades del yo tal como lo entendía Jung. Nuestra expedición no será un mero ejercicio académico, es un llamado a la aventura, un viaje que promete transformación para aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentar sus sombras. A través de la síntesis de hechos, citas y estudios relevantes, trazaremos un rumbo hacia el corazón mismo de lo que significa llegar a ser completo. Bienvenido al primer paso de tu viaje interior. Descripción general de Carl Jung y su contribución a la psicología. Carl Gustav Jung, nacido el 26 de julio de 1875 en Keswill, Suiza. Fue un psiquiatra y psicoanalista que fundó la psicología analítica, distinta del análisis de Sigmund Freud, con quien Jung colaboró inicialmente. El trabajo de Jung ha dejado una huella significativa en la psicología, proporcionando un rico marco teórico que continúa influyendo en este campo y más allá. La contribución de Jung a la psicología fue a la vez profunda y amplia. Introdujo varios conceptos que han sido fundamentales para comprender la psique humana. Entre sus contribuciones clave se encuentran psicología analítica, la rama de la psicología de Jung que se centra en la búsqueda individual de la totalidad y el equilibrio entre los reinos consciente e inconsciente de la psique. El inconsciente colectivo. Jung propuso que más allá de nuestro inconsciente personal se encuentra una capa más profunda compartida entre los seres de la misma especie que alberga los arquetipos, símbolos e imágenes universales y arcaicos que se derivan de la experiencia colectiva de la raza humana. Arquetipos. Son disposiciones psíquicas universales e innatas que forman el sustrato del que emergen los temas básicos de la vida humana. La sombra, el ánima y el animus, la persona y el yo se encuentran entre los arquetipos más importantes que delineó. Individuación. Un proceso de integración psicológica donde el individuo asimila los contenidos del inconsciente en su personalidad consciente, volviéndose más completo. Sincronicidad. Jung introdujo el concepto de sincronicidad, un principio de conexión acusal que estipula que los eventos son coincidencias significativas si ocurren sin una relación causal, pero parecen estar relacionados de manera significativa. Tipos psicológicos. Jung también desarrolló una teoría de los tipos de personalidad para describir cómo los humanos se relacionan con el mundo a través de la sensación, la intuición, el sentimiento y el pensamiento, lo que ha influido en la psicología de la personalidad y ha llevado al desarrollo del indicador de tipo Myers-Briggs.
Análisis de los sueños. Creía que los sueños son una forma de comunicarse y familiarizarse con el inconsciente. Los sueños no eran intentos de ocultar los sentimientos reales a la mente despierta, sino más bien una ventana al inconsciente. Sirven como guía para que el yo despierto alcance la plenitud. Los escritos de Jung cubren una amplia gama de temas, incluida la psiquiatría, la religión, la alquimia, la literatura y la filosofía. Su trabajo se caracteriza por un profundo aprecio por los aspectos místicos y espirituales de la experiencia humana, lo que sugiere que el proceso de desarrollo personal es de naturaleza tanto psicológica como espiritual. Las metodologías y construcciones teóricas de Jung, como el uso de la interpretación de los sueños, la imaginación activa y la exploración de la mitología y la religión, han permeado no solo la psicología clínica, sino también los ámbitos cultural, religioso y artístico. A través de su exploración de los aspectos profundos del comportamiento humano y la mente, Carl Jung ha proporcionado una hoja de ruta para comprender las complejidades de la experiencia humana, permitiendo un enfoque holístico de la psicología que abarca tanto las facetas claras como las oscuras de nuestra existencia. La importancia del trabajo en la sombra en el desarrollo personal. El trabajo en la sombra, tal como lo concibió Carl Jung, es un aspecto fundamental del desarrollo personal. Su importancia radica en su capacidad para revelar e integrar los aspectos inconscientes de la personalidad, aquellas partes que no son inmediatamente visibles para la conciencia, pero que sin embargo influyen en los pensamientos, sentimientos y conductas. El concepto de sombra abarca todo lo que el individuo se niega a reconocer sobre sí mismo, incluidos los rasgos que se consideran socialmente inaceptables o personalmente indeseables. Sin embargo, dentro de la sombra también hay habilidades latentes y atributos positivos que pueden haber sido suprimidos debido a circunstancias sociales o personales. A continuación se presentan algunas razones por las que el trabajo en la sombra se considera importante en el desarrollo personal. Autoconciencia. El trabajo en la sombra promueve una autoconciencia más profunda, ya que anima a las personas a explorar el territorio desconocido dentro de sí mismos. Esta exploración conduce a una mayor comprensión de las motivaciones y comportamientos de uno. Autenticidad. Al confrontar e integrar la sombra, los individuos pueden vivir de manera más auténtica. Reconocer y aceptar todas las partes de uno mismo reduce la necesidad de fingir y permite expresar su verdadero yo. Relaciones mejoradas. El trabajo en la sombra puede mejorar las relaciones personales al reducir la proyección de cualidades negativas en los demás. Reconocer los propios defectos y debilidades puede fomentar la empatía y la comprensión hacia los demás. Crecimiento psicológico. La integración de la sombra puede conducir al crecimiento y la madurez psicológicos. Implica aceptar aspectos complejos y a menudo contradictorios de uno mismo, lo que lleva a un autoconcepto más matizado y holístico. Curación emocional. Trabajar con la sombra puede ser una forma de curación emocional, ya que a menudo implica lidiar con traumas, miedos y emociones reprimidas del pasado. Sacarlos a la luz puede ser un proceso catártico y curativo. Creatividad y energía. La sombra a menudo alberga energías creativas reprimidas. Al interactuar con la sombra, las personas pueden desbloquear nuevas fuentes de creatividad y vitalidad. Desarrollo moral. El reconocimiento de la propia capacidad de comportamiento negativo puede conducir a una comprensión más matizada de la moralidad, yendo más allá de una versión simplista del bien versus el mal. Exploración espiritual. Para muchos, el trabajo con las sombras tiene una dimensión espiritual, ya que implica la exploración del yo más profundo. Puede conducir a experiencias de profunda transformación y a un sentido de unidad con la vida. Jung postuló que no abordar la sombra puede resultar en una personalidad unilateral, donde domina la actitud consciente
y el individuo permanece desconectado del espectro completo de su personalidad. Por lo tanto, el trabajo en la sombra no solo es significativo, sino esencial para cualquiera que busque un proceso de individuación completo y equilibrado, un concepto central de la psicología junguiana que se refiere al viaje de toda la vida para convertirse en un todo integrado e individual. Preparar la mente para el trabajo en la sombra. Apertura, honestidad y coraje. Embarcarse en el viaje del trabajo en la sombra requiere un estado mental particular. La apertura, la honestidad y el coraje son los cimientos sobre los que se construye este trabajo interior. He aquí por qué estas cualidades son esenciales. Apertura. Para empezar, uno debe cultivar una mente abierta, una disposición a encontrar aspectos de uno mismo que le resulten desconocidos o incómodos. La apertura implica la voluntad de cuestionar y reevaluar la propia imagen de uno mismo y las narrativas que uno tiene sobre uno mismo. También significa ser receptivo a nuevos conocimientos y perspectivas, incluso si cuestionan creencias arraigadas. Honestidad. La honestidad en el trabajo paralelo no es negociable. Requiere un examen claro de los propios pensamientos, sentimientos y comportamientos sin autoengaño. Este nivel de autoescrutinio exige una mirada sin adornos al mundo exterior de uno, reconociendo defectos, contradicciones y deficiencias con tanta aceptación como sus fortalezas y virtudes. Coraje. Por último, el coraje es la virtud que permite a las personas enfrentar el malestar y a veces las verdades dolorosas que surgen durante el trabajo en la sombra. Es el coraje de profundizar en los rincones más oscuros de la psique, de afrontar miedos y recuerdos dolorosos y de aceptar que uno no es perfecto. Esta valentía no se trata de no tener miedo, sino de seguir adelante a pesar del miedo. Para prepararse para el trabajo en la sombra, es útil crear un espacio seguro y tranquilo para la reflexión, ya sea un lugar físico o un estado mental que permita la introspección. También puede ser beneficioso establecer un ritual o práctica que indique a la psique la intención de participar en este trabajo profundo, como llevar un diario, meditar o establecer una intención. Esta fase preparatoria consiste en afianzarse en la realidad de que este proceso no es ni rápido ni fácil. Es un viaje continuo de descubrimiento que requiere paciencia y autocompasión. Al fomentar la apertura, la honestidad y el coraje, las personas pueden preparar el escenario para una experiencia de trabajo en la sombra transformadora que produzca conocimientos personales profundos y promueva el crecimiento psicológico. ¿Cómo está estructurada esta revista y cómo utilizarla? Este diario está meticulosamente elaborado para facilitar su viaje personal a través de las profundidades del trabajo en la sombra de Jung. Es una guía estructurada diseñada para navegar por el complejo terreno del inconsciente, sacando a la luz los aspectos ocultos del yo. A continuación se ofrece una descripción general de la estructura de la revista y cómo utilizarla de forma eficaz. Estructura de la revista. Introducción. Sentando las bases, la introducción proporciona un contexto sobre Carl Jung, su influencia en la psicología y la importancia general del trabajo en la sombra. Capítulo 1 al 8. Cada uno de estos capítulos profundiza en uno de los 8 componentes del trabajo de sombras, tal como lo delineó Jung. Estos capítulos son completos y contienen una combinación de teoría, consejos prácticos y ejercicios de reflexión. Siguen una progresión lógica que le lleva más profundamente en el proceso. El inconsciente. Deseos e impulsos reprimidos. Proyección. Integración. Individuación. Ambigüedad moral. Encuentro con el yo. Transformación. Conclusión. Este capítulo une la base teórica con la aplicación práctica, resume los conocimientos adquiridos y lo prepara para los ejercicios futuros. Sección del diario guiado.
La segunda mitad del libro pasa a la aplicación práctica del trabajo en la sombra. Contiene indicaciones para un diario, ejercicios y espacio para la reflexión personal para ayudar a integrar los aspectos de las sombras en la conciencia. ¿Cómo utilizar este diario? Enfoque secuencial. Se recomienda abordar la revista de forma secuencial. Comience con la introducción y avance a través de los capítulos en orden. Esto construye una base sólida de comprensión antes de comenzar el trabajo práctico. Lectura reflexiva. Mientras lee cada capítulo, tómese el tiempo para reflexionar sobre los conceptos presentados. Utilice los márgenes o un cuaderno aparte para anotar pensamientos, sentimientos e ideas. Ejercicios e indicaciones. Al final de cada capítulo teórico, realice los ejercicios proporcionados. Su objetivo es catalizar la autorreflexión e iniciar el proceso de integración. Práctica diaria. Cuando llegues a la sección del diario guiado, comprométete a realizar una práctica diaria. La coherencia es clave en el trabajo en la sombra. Reserva un momento de tranquilidad cada día para reflexionar y escribir. Honestidad y paciencia. Sea honesto en sus respuestas a las indicaciones del diario y paciente con el proceso. El trabajo en la sombra es un viaje, no un destino. Revise y reflexione. Revise periódicamente sus entradas para observar patrones y crecimiento. Reflexiona sobre cómo ha evolucionado tu comprensión e integración de tu sombra. Privacidad y seguridad. Asegúrese de que su diario se mantenga en un lugar privado y seguro. Este es tu espacio personal para la autoexploración cruda y sin censura. Recuerda, este diario es una herramienta para facilitar tu crecimiento personal. Cuánto se beneficiará de él será directamente proporcional a la profundidad de su compromiso con su contenido. Acepta el viaje con el corazón abierto y deja que se desarrolle